Buenas tardes. Este video es para cumplir con la actividad que tenemos que desarrollar para el parcial de Antropología 1. Eh, Se nos propone hacer una investigación acerca de varios términos antropológicos. Desde mi punto de vista, pues estos términos que se manejan en antropología es algo que conocemos todos, más en algún momento de nuestras vidas no los utilizamos técnicamente. Y ha sido interesante para mí descubrir pues las connotaciones que tienen cada uno de ellos para nuestras ciencias, que es lo que estamos estudiando en este momento. Bueno, uno de los primeros términos que se nos solicita estudiar es la endoculturación. La endoculturación es algo que vivimos nosotros a diario. Es sencillamente la transmisión de costumbres, la transmisión de gustos de nuestros antepasados hacia nosotros. Se hace de alguna forma consciente e inconsciente. ¿Por qué? En la endoculturación nosotros tenemos la capacidad de decidir si algunas de las costumbres que nos han sido endilgadas son buenas o malas. Entonces, esta cuestión de endoculturación va cambiando a través del tiempo, porque pues sencillamente no todos los seres humanos somos iguales y cada quien vamos adoptando lo que nos gusta o lo que no nos gusta en definitiva. Bueno, hay otro término que se llama difusión. La difusión es algo que de igual forma lo hemos visto a través de nuestra historia. La difusión es algo más global, no es sencillamente que está centrado en nuestra cultura propia. Para que exista la difusión tiene que existir ¿cómo decirlo? La interacción entre varias culturas, directa o indirectamente. Se puede hacer por adopción propia, por imitación o por imposición cultural. Ejemplos, por ejemplo, nosotros en América Latina hemos adoptado a algunas personas por cuestiones de gusto, algunos gustos culturales de Europa o gustos culturales de Norteamérica. Otros nos han sido impuestos, como un ejemplo sencillo, la religión. En América no existía una religión cristiana como la que se vive hoy en día o como se practica en su gran mayoría, sino fue trasladada por los españoles a nosotros. Esto podría ser casi que por imposición. Adopción es cuando yo decido tomar algo que me gusta de otra cultura. La imitación es algo que tendría que ver de alguna forma con la adopción, porque pues yo tomo algo que me gusta de otra cultura, gustos, comidas, y los impongo para mi vida. Por ejemplo, a mí me encanta comer pasta. Aquí en América la pasta no es algo que sea algo muy autóctono, ¿sí? Pero entonces es algo que yo hago por imitación, porque me gusta. Otro término que se nos pedía estructurar era el reclutamiento. Ante ese tuve un poco de inconvenientes porque no hay mucha literatura. Lo que yo pude deducir, y por tanto defino en este momento, es en un entorno cultural existen personas que tienen ciertas tendencias culturales y se deben o se quieren rodear por entes que tengan similitudes en sus concepciones culturales. Entonces, para el reclutamiento debe existir un líder, ¿sí? Debe existir una persona que se encargue de llevar a otras personas por un camino que está bien trazado o por una tendencia cultural bien marcada. Ejemplos de ello, los partidos políticos, por ejemplo, son unos de ellos muy marcados. La religión, por ejemplo, existe el Islam, existe el cristianismo, existe el hinduismo, en fin, podemos encasillar dentro del reclutamiento grupos radicales, como por ejemplo los grupos sectarios neonazis
o los grupos de personas que les gusta el punk y que son anarquistas. Entonces, una persona con una concepción cultural bien marcada recluta personas, recluta entes culturales que lo acompañen y refuercen su acervo cultural. Por último, se nos solicitaba estudiar la endogamia. La endogamia es una tendencia cultural que tiene que ver con la formación de familia, o, no, o para mejor decirlo, con el matrimonio. ¿Sí? Para mí el matrimonio es el inicio de una nueva familia, de una formación familiar, por lo tanto una formación cultural. La endogamia tiene que ver con con la razón de yo, dentro de mi entorno familiar, querer únicamente adoptar ciertos núcleos culturales. Entonces, ejemplo para ello es, por ejemplo, los hindúes o los árabes. Ellos en su cultura lo que buscan es, yo lo veo desde un punto de vista muy económico. O sea, una familia que tiene ciertos beneficios o ciertas carencias, porque de alguna forma es lo mismo, busca de alguna forma mantener eso mismo o mejorarlo. ¿Sí? Entonces se escoge, o más bien se impone un grupo específico de una familia hacia otra familia. Es decir, mis hijos no pueden escoger casarse o hacer una familia con cualquiera, sino que se impone un grupo específico con el cual compartir. Lo contrario de la endogamia, pues es sencillamente la exogamia, que es una cuestión cultural que vivimos, por ejemplo, en América, o nosotros en Sudamérica. Creo que no es más por el momento. Espero que sea productivo. Mi nombre es Alejandro Quinche. Esto es presentado para la materia de antropología. Espero cumplir con sus expectativas. Le deseo feliz tarde.